Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, papá, que está aquí en este lugar. Que seas tú, papá, hablando, Señor. Seas tú, Señor, moviéndote, papá. Que seas tú, papá, tu Espíritu Santo, Señor, provocando, Señor, lo que tú quieres que esta palabra provoque, Señor, en medio de tu casa, papá. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayéndole vida, Señor, a esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor, que has puesto, papá, en mi boca, Señor, para hablarla esta noche. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y voltear con el que tiene al lado y dile: somos uno. Nuestro punto de cultura que nos toca ver es somos uno, y dice, ¿se lo saben o lo podemos leer todos? Sí, amén. Entonces a la de 3, 1, 2, 3. Muy bien. Creemos en un destino grande que yace en el poder del acuerdo. Lo que Dios ponía cuando me hablaba de estos pasajes para compartir el día de hoy. Digo, esta historia habla de la carta que Pablo hace a la iglesia de los Corintios. Y hay ciertas frases que quiero mencionar para empezar este día. Le habla a esa iglesia de Dios que está en Corintios como santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos esa noche puede decir que son santificados en Cristo Jesús? Amén. Es decir, somos apartados para Él. ¿Cuántos pueden decir eso? Dile al que tienes al lado: yo soy apartado para Él. Dice: llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay algo que marca en esa historia y habla que este pueblo realmente era santificado, era apartado por Dios, porque Dios lo había llamado así. Realmente, si lo ponemos en un ámbito natural, para nosotros sería difícil ser apartados para Dios.
Por nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar, nos lleva a los deleites de la carne, y esa es nuestra naturaleza humana. Pero gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, que pudo poner un parteaguas en la vida de todo ser que creyera en su nombre, que lo acepte en su corazón, le da esa oportunidad que gracias a su obra poder ser apartados o santificados o ser santos para Dios. No porque yo pudiera ser santo por mis propias fuerzas, no que yo pudiera ser santificado o apartado para Dios con mis capacidades o por mis obras, sino porque hubo alguien mayor que yo que tomó mi lugar y pudo vencer lo que naturalmente nosotros no podíamos vencer. Gracias a la obra de Jesús, a la victoria que tuvo en la cruz, es que nosotros podemos ser santos para Él y podemos ser parte y uno y tener esa particularidad de ser familia en Dios. Gracias a su sangre, gracias a su obra, nosotros podemos llamarnos y pertenecer y decir al mundo y gritar al mundo que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta noche pueden decir, yo soy hijo de Dios? Vamos, repítelo más fuerte, que el cielo lo escuche. Yo soy hijo de Dios. Y es algo que debemos de creer, iglesia, y debemos de tener muy claro en nuestro corazón, que fue porque Dios nos llamó hijos de Dios. Pablo reconocía esta parte. Pablo era un hombre que reconocía que por sus propias fuerzas no era llamado apóstol, o dicho de otra manera, mensajero de Dios. Él sabía que por sus propias fuerzas no tenía la capacidad para ser llamado de esa forma. Él tenía ese llamado porque Dios así lo había dicho sobre su vida, y así ha sido declarado para nosotros. ¿Cuántos creen que son escogidos por Dios? Vamos, con fe, hermano, dígalo: yo soy escogido por Dios. Vamos a decir otra vez: yo soy escogido por Dios. Entonces, en esa parte de creer, porque Él me llamó y Él me escogió, yo sé que yo soy su hijo. Y saber que soy su hijo, yo sé que soy apartado para Él. Que aunque estoy en este mundo, tengo la claridad que no pertenezco a este mundo, que pertenezco al reino de los cielos. Entonces, en esta parte, Dios había llamado a la iglesia de los Corintios, esa iglesia santificada. Tenía el llamado porque Dios lo había dicho. Y así como muchos de nosotros tenemos la capacidad de ser hijos porque Dios nos escogió y Dios nos llamó así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que en esta parte, como Pablo le empieza a echar muchas flores a la iglesia de los Corintios, y dejaba claro que realmente la mayoría de los que estaban ahí eran hijos de Dios, tenían esa relación con Dios, habían creído en la obra de Jesucristo, y por haber creído y recibir a Cristo en su corazón, podrían ser llamados hijos de Dios, podrían ser llamados santos en el nombre de Jesús. Y muchos podemos declararlo y creerlo en nuestro corazón, y eso nos hace ser parte con el reino, ser parte y tener parte con Dios, nos hace ser uno con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo que no leí, pero después si lo quieres leer, para no tener una lectura larga, habla que Pablo les dice: pero me he enterado de algo, ya me llegó el chisme. ¿A cuánto les gusta el chisme? No me digan que no. ¿A poco no están en su casa y escuchan un ruido afuera? ¿Cuántos se salen a asomar? De repente empiezas a escuchar vidrios quebrándose, esto, el otro. ¿A poco no eres de los que sale a ver qué se ve por la ventana? Haces tantito la cortina así, te asomas. ¿Cuántos? Dígalo, a ver, amén. Si Dios lo sabe, que no lo sepamos nosotros, iglesia. Así somos, ¿o no? Entonces le llegó el chisme a Pablo de lo que hacía esta iglesia. Esta iglesia, unos decían, había división en ellos.
Y no tanto por la doctrina de Cristo, sino porque algunos se decían de Pablo, otros de otra persona y otros de otra. Y entonces había división en esa casa. Pero lo que me llama la atención y cómo Dios empezó a tocar mi vida y mi corazón, que primero los empieza a llamar y que son santos, que son santificados en Cristo, y ciertamente lo eran. A veces las divisiones no me quita esa parte de lo que yo soy, de ser hijo de Dios. Tal vez a veces no puedo concordar con el que tengo al lado. ¿Cuántos dicen amén? Y naturalmente al diseño con el que fuimos creados es totalmente válido. Es difícil yo ponerme de acuerdo con el que tengo al lado. Si a veces conmigo mismo es difícil ponerme de acuerdo, ¿cuántos dicen amén con eso? A veces yo ponerme mismo de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que quiero hacer, me cuesta trabajo. Ahora más, si le añades ponerme de acuerdo con otra persona que está al lado mío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creen que muchos matrimonios truenan? No se atreven a poder ser uno y estar en armonía con la persona que tienen al lado. ¿Por qué hermanos se pelean? Porque cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Porque hay que entender algo, iglesia. Somos diferentes. Dios nos hizo ser diversos. Y doy gloria a Dios que no hay otro como yo. Imagínate un lugar lleno de muchos como Dana. Pensaba que iba a decir que yo, ¿verdad? O muchos como Gaby. Imagínense cómo estaría este lugar. Bendecido, dice. Muy bien. Pero realmente, gracias a Dios que tenemos y pensamos de manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Muchos piensan que en el matrimonio que tienen que ser iguales para que ese matrimonio pueda estar bien. Pero, y doy testimonio de eso, ya llevo muchos años casado y te puedo decir que mi esposa y yo somos polos opuestos y le doy gracias a Dios por ello. Qué aburrido tener otra persona igual que al lado mío, la verdad. Entonces esta historia nos narra que primero Pablo les empieza a decir: tú eres hijo de Dios, ustedes son santos, ustedes tienen dones, porque Dios puede bendecir a las personas, aun cuando a veces haya diferencias entre ellas. Dios puede, y por su gracia y por su misericordia, a veces en la iglesia no se pueden poner de acuerdo, pero Dios hace crecer dones, hace crecer talentos, hace crecer llamados, y la iglesia empieza a crecer, aunque a veces no se puedan poner de acuerdo o puedan tener un mismo sentir. Pero te digo, es totalmente válido que no pueda estar de acuerdo con la persona que tengo al lado, porque como lo hemos visto en los estudios bíblicos, los domingos en la mañana a las 9, y es comercial aprovechando, que vengas el domingo porque Dios nos habla, Dios bendice, Dios trae instrucción, trae edificación para su cuerpo, para su iglesia. Hemos visto que Dios nos creó con propósitos diferentes. El propósito que tengo yo no lo tiene la persona que tiene al lado. Y ese es una cosa que Dios sembró en cada uno de nosotros. Las capacidades que puso en mí no la puso en la otra persona. Dios creó a cada uno de una manera diferente en base al propósito para el cual fueron llamados y fueron creados. Y eso va a provocar naturalmente desacuerdos, porque no podemos pensar igual, iglesia. Yo sé que suena que me estoy apartando del punto, pero al final lo van a entender. Entonces dile al que tienes al lado: yo sé que a veces no nos ponemos de acuerdo. Y no estamos testificando, ¿verdad? Entonces, Dios llama santo a la iglesia de Corintios y habla que los dones Dios los ha hecho crecer en medio de esa iglesia, pero no se pueden poner de acuerdo en unas cosas, hay diferencia en medio de ellos.
Imagínate que en el cuerpo humano, el dedo del pie hiciera lo mismo que el dedo de la mano. Cada uno tiene función diferente, iglesia. No puede el pulmón hacer lo mismo que el riñón. No puede el riñón hacer lo mismo que el corazón. Mis piernas tal vez no van a hacer lo mismo que mis manos, porque fueron creados para hacer cosas diferentes, pero sí fueron llamados para ser parte de un mismo cuerpo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su dinámica, cada uno tiene sus habilidades, por lo cual no le puedo exigir lo mismo a una persona que a otra persona. Y no puedo en lo natural pedir que se pongan de acuerdo o puedan caminar juntos o tengan un mismo sentir, porque cada uno tiene una capacidad diferente. Pero debe de haber algo que nos atraiga y que pueda hacer que cada uno pueda caminar al lado de la otra persona e ir caminando igual en un mismo sentir y en una misma dirección. Como te digo, naturalmente el cuerpo está creado de muchas cosas diferentes, de funciones diferentes cada parte del cuerpo, pero lo llamamos cuerpo, lo llamamos uno. Aunque está creado y está compuesto de muchas partes este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, que se me parece ilógico que la gente de afuera pueda creer que fue hecho de la casualidad, cuando puedes ver la estructura del cuerpo humano y puedes ver cada parte, cómo Dios la creó, cómo Dios la formó, y que cada una cumple una función en específico para hacer que el cuerpo tenga vida y que el cuerpo pueda funcionar aquí en la tierra. Entonces, de esa creencia, yo no sé de dónde sacaron esta creación que hizo Dios, porque todo tiene un enlace que se une, pero con funciones diferentes. Como te dije, no podemos ponernos de acuerdo en lo natural con la persona que tengo al lado, porque lamentablemente muchos piensan que ser uno es poder pensar igual que la otra persona que tengo al lado. Y es imposible, iglesia, pensar igual. Es imposible poder tener los mismos pensamientos en lo natural que tiene esa persona. Les pongo otro ejemplo. ¿Cuántas de veces yo, gracias a Dios, yo nomás tengo una hija? Pero aquellos que tienen 2 o 3, un día que quieren salir a comer y pregunta el papá y la mamá, ¿dónde vamos? De repente se levanta el hijo que dice, mamá, a mí me gusta la pizza, yo quiero pizzas, papá. Y se levanta el otro y dice, no, mamá, yo no quiero pizza, yo quiero hamburguesas, mamá. Pero se levanta la niña y dice la niña, no, papá, yo quiero ir al pollo. Y no piensan igual y no se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos han vivido eso? Amén, amén, que Dios traiga sanidad en medio de su vida. Porque fuimos creados de manera diferentes. Pero no falta que solamente el papá levante la voz y diga, no, todos vamos a ir a comer a este lugar. ¿Cuántos les ha pasado? Y todos los niños así, pues, no quiero, pero pues lo que digas tú, papá, ya al final de cuentas. Porque el papá dice y la mamá, pues ¿quién va a pagar, tú o yo? Amén, ¿verdad? Y pues ni modo, van a donde dice el papá. Si hubieran intentado ponerse de acuerdo entre los hijos, no hubieran comido en ningún lugar ese día. ¿Cuántos dicen amén? Hasta algunos a veces ni los grandes ni los adultos se ponen de acuerdo y terminan yendo a la casa a comer lo que había en el refri. Parece buffet, a lo mejor guardaste de todos los días de la semana y pues dice el domingo, vamos al buffet de todo lo que tenemos guardado en el refri, y eso comemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, Dios les está hablando bien. Entonces, naturalmente, iglesia, se complica ser uno. Y el ser uno no es que yo pueda ceder lo que yo soy o mis pensamientos y mis creencias para poder unirme a las creencias de mi hermano. Y tal vez muchos pueden pensar que es uno. ¿Cuántos de repente han escuchado que el pastor dice, este domingo, viene la semana donde vamos a ir a repartir volantes? Hay muchos que pueden decir, sí, yo voy, pero otros no, bueno, más porque lo dice el pastor, bueno, yo voy. ¿Cuántos dicen amén? No voltee a ver al que tiene al lado.
Pero puede llegar a suceder que dices, no lo hago porque quiera. Y voy a ser uno con el pastor y voy a hacer lo que el pastor dice. Eso yo le llamo a una iglesia que se pone de acuerdo en lo visible. Que tal vez en su interior no quiere hacer lo que te dice la otra persona, pero por total de evitar que te digan cosas, que tal vez te regañen, que te digan, ¿por qué no fuiste, hermano? ¿Por qué no participaste? ¿Por qué te quedaste en la casa? Pues bueno, decido ir para que no me digan que no participé, que no fui parte. Ese yo le llamo a una iglesia que se pone de acuerdo en lo visible. Lo hace con su cuerpo, pero en su corazón no está alineado y pegado a lo que quería hacer el pastor. O cualquier líder, para dejarle el nombre del pastor, porque suena duro, ¿verdad? Porque ¿cuántos quieren ir este sábado a entregar volantes? Amén. ¿Lo hacen porque lo dijo el pastor? ¿Hay un acuerdo y ceden a su opinión, a lo que piensan? Bueno, porque lo dijo el pastor, quiero ser uno con el pastor. Pero iglesia, eso no sería ser uno. Porque al fin de cuentas, algo que no te parezca, o que esté el solazo, que llueva, vas a estar renegando y vas a estar criticando y vas a estar juzgando en tu corazón. Tal vez tu cuerpo fue uno, pero en tu corazón no pudiste ser uno. Y realmente lo que lleva a este punto de cultura no es esa parte de ceder lo que yo soy para hacer lo que la otra persona quiere. Porque no se trata eso de ser uno. Nos siento muy serios, o la palabra les está llegando, o dicen, este hermano que se fumó. ¿Cuántos les ha pasado así? Nadie quiere. Yo sé que a muchos les ha pasado. Bueno, pongo un ejemplo donde digan que sí. ¿Cuántos hijos, cuántos los que fueron hijos o son hijos, no querías hacer algo, pero con tal de que no te regañara tu mamá, tu papá, lo hiciste? En lo natural, mira, se puso de acuerdo, hizo lo que dijo su papá, mira, estuvieron de acuerdo, todo es una familia feliz y contenta. ¿Cuánto les ha pasado ahí? Amén, ¿verdad? Levante su mano, dígalo, yo lo hice, yo lo pensé y yo lo hice. Así pasa en lo natural en la iglesia. Así pasa en lo natural. Hay muchas cosas que las hacemos para que no me regañen, por quedar bien. Y pienso que soy uno, pero realmente no soy uno, iglesia. El ser uno es más profundo. No solamente el exterior, sino empieza en el interior de las personas. Los fariseos levantaban las manos en las esquinas, lloraban y decían, y tal vez por fuera parecía que eran uno con Dios, pero su corazón estaba apartado. Jesús, a muchos Jesús se le acercaba y pues tú de labios me proclamas, pero realmente no estoy en tu corazón. Y la parte de ser uno va en una parte más profunda, iglesia. Tal vez el que no sea, bueno, les hago esta pregunta: ¿quién es más fácil? ¿Ser hijo de Dios o ponerme de acuerdo con el hermano que tengo al lado? ¿Qué es más fácil, iglesia? Mediten en esa pregunta. Esta iglesia de los Corintios, lo que leímos, hablaba que si era una iglesia apartada, que era santos, que los dones estaban creciendo y Dios los estaba haciendo multiplicar y hacer crecer cada uno en su don, pero no podían ser uno y ponerse de acuerdo. Había una división en medio de ellos. Sí, el ser hijo de Dios no implica que tal vez forzosamente que me ponga de acuerdo con la persona que tengo al lado. El ser hijo de Dios es mi salvación es personal, es con Dios. Depende de lo que yo me ponga de acuerdo con el cielo y que crea en lo que el cielo ha declarado sobre la vida de Jesucristo, y creerlo en mi corazón y tener la fe y la convicción y aceptar a Cristo en mi vida, y eso me hace ser hijo de Dios. Pero tal vez no me hace ser uno con la persona que tengo al lado. Puedo amar a Dios, puedo servir a Dios, pero tal vez no puedo amar y servir a la persona que tengo al lado.
Hay dos principios mayores. Uno es amarás a Dios, y ahí es donde muchos todavía, la mayoría, puede caber y amar a Dios con todo su corazón, y pueden ser uno con Dios, pueden ser llamados hijos de Dios, pero no puede estar junto con su hermano que está al lado. En lo natural ves familias dividiéndose a causa de la herencia que dejan los padres. Cuando están los padres pueden estar juntos, pero cuando ya los padres no están, hay peleas, hay separaciones, hay guerras, y se dividen todas las familias, porque dejaron de pensar en algo mayor y se enfocaron cada quien en las cosas personales. Y créeme, porque lo he vivido en la experiencia. Aun cuando una familia, unos hijos se ponen de acuerdo, está bien, quédate tú con todo, pero no pueden ser uno, iglesia. Más dile al que tienes al lado, pero fuimos llamados a ser uno. Y es cuando todo está concentrado en esa parte. La vid produce frutos y salen los racimos de las uvas. ¿Por qué? Tú dime, de ese fruto, ¿todas salen dulces? Algunas saldrán dulces, otras más o menos. Tal vez otras salen medios agrias, ácidas. Tal vez algunas están bien en su punto, tal vez otras ya se pasaron de su punto. Así es en la viña del Señor, iglesia. Pero ¿qué es lo que le hace ser uno? Pues, ¿cuántos de ustedes han ido a comprar uvas? Y de repente ves la bolsita y se ven bonitas, y agarras una, está medio ácida, pero de repente agarras más abajo y está bien dulce. Deja las ácidas y agarra las dulces, pero fueron cortados de la misma vid. ¿Qué es lo que los hace ser uno? En la iglesia, como hijos de Dios, como te dije, fuimos creados cada quien con su propósito, cada quien con una mentalidad, con un diseño en específico. Pero ¿qué me hace ser uno con el que tengo al lado? Cuando pongo una voluntad mayor en medio de las voluntades que se quieran levantar. Cuando cada uno puede dejar aparte sus pensamientos, sus ideologías, sus creencias, y unirse a la voluntad de Dios. No hablo que yo quite lo mío para unirme a la otra persona. Hablo que las dos personas dejen lo que era para unirse al propósito principal, a esa vid, a ese llamado, a esa voluntad de Dios en ese tiempo, para una casa, para una familia. Cuando tú dejas lo que tú eres y las dos personas dejan de hacer su voluntad y quieren hacer lo que Dios dijo, es cuando hay unidad, iglesia. Es cuando podemos ser uno. ¿Me puedes poner el punto, amor? Y es lo que no hemos entendido como iglesia. Y eso yo le llamo una iglesia unida en lo invisible. Obvio que una iglesia unida en lo invisible en lo visible va a ser unida, pero cada quien enfocada en la función que le corresponde. Vamos al parque, pero lo invisible es, Dios se lo puso en el corazón del pastor, de los líderes de niños. No sé quién Dios puso esta parte de hacer lo que se va a hacer la otra semana y de ir a repartir volantes. Pero lo invisible es cuando yo creo que lo que se está moviendo no es un mover del pastor, de los líderes de aquí, sino es un mover que Dios quiere traer en este tiempo para esta casa. Y yo decido unirme a esa visión. Quiero unirme a ese llamado, a lo que se va a hacer, porque sé que el reino de los cielos lo está haciendo. Cuando las personas se unen en eso, hay una unidad en la iglesia y en la casa. Por eso te puse el ejemplo que cuando los niños quieren algo, pero el papá dice, no, vamos a ir a este lugar, los niños se cuadran, dicen, ya no se hace mi voluntad, vamos a hacer la voluntad de mi padre, y se ponen de acuerdo. ¿O no ves diciendo, pues ni modo, papá, lo que tú dijiste, eso hacemos?
Eso es en el reino la unidad. ¿Qué es lo que provoca que una iglesia crezca? Es cuando todos nos podemos unir a la voluntad de Dios, no a la voluntad de mi hermano, ni no a la voluntad de mi otro hermano, sino cuando ambos nos unimos a la voluntad de Dios. Y créeme, las cosas empiezan a fluir y las cosas empiezan a crecer, porque estuvo permaneciendo esa alineación o esa unidad en el mover de Dios. Y es cuando ahora sí yo me muevo y me muevo porque hay propósito, veo que hay propósito de Dios. Dejo mis cosas que tengo que hacer y ni te duele dejar tus cosas porque sabes que es un propósito que está en el corazón de papá. Y tu actitud va a ser totalmente diferente cuando estés en ese lugar, porque lo estás haciendo, porque estás cumpliendo lo que está en el corazón de tu Padre. Y es cuando la iglesia ahora sí, su acuerdo está en la voluntad de papá. Y eso es lo que hace fuerte a una iglesia. Y es donde el poder del acuerdo está en medio de un lugar. Por eso podemos encontrar en la Biblia que dice que uno hará huir a 1000. Porque Dios dio capacidades a cada uno. Y cada uno tiene la capacidad de poder tener y hacer y mover algo. Pero cuando aquellos se unen en la voluntad del Padre y se ponen en acuerdo, en unidad, aquellos que solamente por separado podían mover a 1000, unidos y juntos pueden hacer huir a 10,000. Porque ya está en medio el mover y la presencia de Dios. Y no va a haber esa perspectiva de quién va a ser más o quién va a ser menos. Porque lo que te importa es que la voluntad de papá se haga en medio de ese lugar. Y cambia la mentalidad con lo que hacemos las cosas. Si cambiáramos nuestra mentalidad y dejáramos de ponernos de acuerdo en lo visible, empezar a ponernos de acuerdo en lo visible, y nos podemos poner de acuerdo en lo invisible, de entender que cada cosa que se hace en este lugar no es porque el pastor quiera llenar de actividades esta casa, sino es porque vino una instrucción del cielo de lo que Dios quería hacer en medio de este lugar. Cada quien haciendo lo que tiene que hacer, con las capacidades, con los pensamientos que Dios le ha dado a cada persona, pero poder estar juntos en la misma visión que Dios ha establecido para ese tiempo o para esa temporada. Eso hace que una iglesia pueda ser uno. Que no haya separación de grupos, porque todos buscamos ese propósito principal, que el mover de Dios se establezca aquí en la tierra. Y es cuando hay poder y hay acuerdo en una casa. Tal vez por mucho tiempo has dejado y te pusiste de acuerdo en lo visible y no ha traído el impacto en tu vida de hacerlo de esa manera. Empieza a cambiar tu mentalidad. Empieza a ver, esto que están haciendo es porque primeramente nació en el corazón de papá. Y yo me puedo alinear a lo que está en el corazón de mi Padre. Créeme que la forma de hacerlo va a ser totalmente diferente. Y el impacto que va a tener va a ser mucho más grande. Sí, uno va a tener la capacidad de tener cierto resultado, pero cuando la iglesia se atreve a unirse y a estar unida, hay un mover grande de Dios en medio de ese lugar. Créeme que en el mundo no se mueven de esa manera, porque cada quien quiere imponer su voluntad y quiere que las personas que están alrededor se alineen a su voluntad. Pero aquí en el reino, aquí en la casa de mi papá, a la voluntad que nos alineamos es a la de Él.
Y su voluntad es buena y es agradable para todos. ¿Quieres ver que esta iglesia empiece a crecer? Porque una iglesia que se puede unir a la voluntad de Dios y dejar cada uno sus pensamientos y ponerse de acuerdo en lo que Dios quiere hacer, esa iglesia está destinada a crecer mucho más de lo que había crecido, cada quien pegando por donde quisiera. Porque Dios puede ver y dice, ahí se pusieron de acuerdo, pudieron ser uno en la visión, en el mover que yo quiero establecer en ese lugar. Voy a mandar mi presencia en medio de ellos y voy a hacer que los dones que se habían multiplicado se multipliquen más, y que la capacidad que tenían para producir se multiplique más, porque aprendieron a trabajar alineados a la fuente, a la vid. Lo que hace que sean uno a todos los pámpanos es que estén unidos a la vid, cada uno con su sabor, cada uno con su esencia. Tal vez, como te digo, tienes al hermano y tal vez tu hermano es medio amargo, es medio dulce, si lo quieres llamar, y tal vez tú eres bien dulce, pero unidos a la vid, todos somos una iglesia. Lo que hace ser uno en una iglesia es que podamos estar todos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando la iglesia se puede poner de acuerdo para estar en la voluntad de Dios, algo grande va a pasar en medio de ese lugar. Si no, díselo a la iglesia de los Hechos. Muchos tenían propiedades y cada uno lo vendía. No lo vendía para tal vez, para poder que todos tuvieran. Se alineaban a la voluntad que Dios había establecido sobre esa casa, sobre esa iglesia. Y puedes ver en la Biblia que cuando están unánimes, es decir, cuando tengo ese mismo sentir, y obvio, ya lo dejé claro, no en el sentir que quiera mi hermano, sino en el sentir que el reino está estableciendo sobre esta casa, ese lugar va a ser lleno de la presencia y el poder de Dios va a llenar esta casa. Tal vez la presencia de Dios pueda estar aquí y tal vez pues esta casa pueda estar llena del Espíritu de Dios, pero es tiempo que esta casa esté llena del poder de Dios, que no es lo mismo, iglesia. No es lo mismo estar llenos que estar en el poder de la presencia de Dios. Tal vez por hacerme y aceptar a Cristo y ser hijo, puede la presencia de Dios estar en medio de mí, pero tal vez el poder de Dios no ha estado en medio de mi vida. Solamente cuando hay un acuerdo entre el cielo y la tierra es cuando el poder de Dios se establece en medio de una persona. Cuando una persona se atreve a dejar sus deseos naturales por unirse al propósito del reino, es cuando el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios está en medio de esa persona, en medio de esa casa. Si no me lo cree, lea las Escrituras. Jesús fue lleno de la presencia, pero una vez que fue al desierto y dejó todo lo natural y se puso de acuerdo con el cielo, el poder del Espíritu de Dios moró dentro de él. Es tiempo, iglesia, que nos movamos en el poder de Dios, pero eso solamente va a suceder cuando dejemos nuestros caprichos, nuestros pensamientos y nos unamos al pensamiento y al propósito que tiene Dios para esta casa, para esta familia. Como te dije, todos somos diferentes y cada uno va a actuar de la manera que Dios nos ha diseñado, pero me puedo mover junto a la visión que Dios ha establecido en el corazón de nuestros pastores, en la visión que Dios ha puesto en la vida de nuestros líderes. Y vas a ver el poder de Dios en medio de esa casa, en medio de ese grupo. Y vamos a poder decir lo que dice esta frase, que creemos en un destino grande, porque está sustentado, que hay hijos de Dios que se pueden alinear a la voluntad de Él. Y el poder de Dios va a estar en medio de ellos. Es lo que Dios ponía esa noche en mi corazón, que es un tiempo de empezar el acuerdo visible y empiece a desarrollar un acuerdo invisible,
que es que creamos y tengamos la convicción de que todo lo que se emprende en esta casa ya estaba y ya está en el corazón de papá, y poderme alinear a eso. Y ahora sí puedo trabajar junto a mi hermano, que sé que en lo natural tiene pensamientos diferentes que yo, pero estamos en un mismo sentir, en seguir la voluntad de mi Padre. Y es cuando los hermanos pueden embonar y ser uno. Puedes ver la estructura de un reloj. Cada parte tiene su tamaño y su función, pero cuando se unen para el propósito para el cual fueron creados, juntos empiezan a marcar las horas, los segundos, y empieza a funcionar. Cuando uno trata de dejar el propósito principal o la visión principal y uno quiere hacer lo que él cree, y por su parte querer producir lo que producen todos juntos, el reloj empieza a dejar de funcionar. Fuimos llamados para alinearnos y tener un mismo sentir con el propósito que Dios tiene para este lugar. Vamos a ponernos de pie. Areli, ¿puedes pasar, hija? Bueno, vamos, cierra tus ojos, iglesia. Y vamos a decirle a Dios: Dios, permíteme ver, Señor, en cada proyecto que se establece en este hogar, lo que tú quieres hacer, Señor. Que pueda ver tu voluntad primero que ver la voluntad de lo que quiere establecer mi hermano. Cuando escuchaba este canto, que un dato curioso, lo estaba escuchando en inglés, pero Dios me habló, la letra de mí pasaba en español. La iglesia no puede ser uno hasta que no deja y le dice a Dios: quita lo que yo soy. Cuando tú le dices a Dios: quita lo que yo soy, le estás diciendo que Él sea en medio de ti. Y cuando Dios está en medio de ti, dime, ¿qué diferencia hay con la persona que tienes al lado si ella tiene ese mismo propósito? Imagínate que cada uno de nosotros dijera: Dios, quita lo que yo soy y que sea tu presencia y lo que tú eres en medio de mí. Dime, ¿dónde están los pensamientos naturales? ¿Dónde está la estructura con la cual fuimos diseñados en lo natural? Tal vez en lo natural somos diferentes,
Pero cuando quitas lo natural, lo que nosotros somos, y dejas que la presencia de Dios se empiece a manifestar en tu vida, dime qué te separa de tu hermano. Dime qué te hace diferente de él. Dime qué característica hay fuera de él cuando han quitado cada uno lo que somos. Lo único que queda es Dios en medio de nosotros, iglesia. Lo único que queda es la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces podemos ser juntos. Puede haber que pueda hacer que seamos uno. Porque ya mis pensamientos se fueron a un lado. Y lo que yo soy es que la presencia de Dios esté en mí. Y lo que yo reflejo es la gloria de Dios. Y mi hermano también al lado mío quitó todo lo que él era, porque le pidió a Dios que quitaras su parte y Dios pusiera de él en medio de su vida. Dime qué diferencia hay ahora sí en medio de la iglesia, cuando cada uno rechazamos lo que somos y le decimos a Dios que seas tú poniendo en mi vida. Dime qué te separa de la persona que tienes al lado, qué te hace diferente de la persona que tienes al lado tuyo. Somos uno, iglesia, cuando las cosas naturales se van y es Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro corazón. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, dime lo natural, ¿qué queda de ti? No queda nada. Lo que está es Dios en medio de ti. Lo que está en ti es la presencia de Dios. Lo que ya refleja no es lo que tú eras. Empiezas a reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una iglesia que tiene esa actitud en su corazón, que le dice a Dios, Dios, quita lo que yo soy, quita lo que yo soy? Y ahora sí, la iglesia, dime, ¿qué diferencia hay entre tú y cada persona que está en este lugar? Si lo que va a quedar es la presencia de Dios. Siento lo que les quiero decir esta noche, porque a veces no ha habido unidad. Y léelos en el versículo que sigue del que nos quedamos. Cada uno decía, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de esta persona, no, es que yo soy de esto, y no, es que yo soy del otro. Y Pablo empieza esta carta declarando que son hijos de Dios, que son apartados para Dios, no apartados para Pablo, no apartados para otra persona, son apartados para Dios. Que lo que les hace uno es que son hijos de Dios, que son apartados para Él, para que su gloria se establezca en medio de cada una de sus vidas. Lo que trae una división a una casa es pensar lo que yo creo, lo que yo establezco, y dejar a un lado a quién pertenezco y de quién soy y de que a quién debo de reflejar aquí en esta tierra. Todas las piezas del rompecabezas separadas, cada uno tiene su identidad y tiene su imagen, pero cuando las unes reflejan una sola cosa. ¿Por qué crees que Dios quiere que trabajemos en unidad? Porque dejas de reflejar lo que tú eres, y lo único que se puede ver ahí es Dios en medio de esa casa. Es Dios sobrando en medio de ese lugar. Es Dios sobrando en medio de cada familia, porque cada uno dejó de ser lo que era. Y puedes decir ahora sí, ellos son uno. Quieren que esta iglesia sea uno. Empieza en lo personal orando y diciéndolo: Dios, quita lo que yo soy. Y Dios es fiel para llevar lo que ha dicho sobre esta casa, para hacer lo que ha dicho con cada familia. Yo creo la visión que Dios le dio a nuestros pastores. ¿Cuántos se saben la visión de esta casa? ¿Quién la puede decir fuerte? Familias felices en victoria. Familias felices en victoria. Somos una casa. Cuando dejas, no, es que yo soy Fernández, que yo soy Cortés, yo soy el apellido que quieras, y te unes a esta casa y amas la visión que Dios puso en esta casa, va a haber victoria en medio de este lugar. Fuimos llamados a ser uno.
Es decirle a Dios, quita lo que yo soy. Porque lo que separa una iglesia es cuando uno quiere establecer lo que Él es y no establece lo que realmente para lo cual fue formada la iglesia. ¿Para qué fue formada la iglesia? Para reflejar a Dios en esta tierra. Cada uno de nosotros traemos algo de Dios, que cuando estamos juntos mostramos toda la imagen hacia afuera de lo que es nuestro Dios. Algunos Dios los ha sanado, algunos Dios los ha restaurado, algunos Dios los ha levantado, y cada uno contando su historia están mostrando lo que es Dios en medio de su vida. Y cuando todos nos unimos podemos mostrar lo que es mi Dios, lo que es nuestro Dios. Así es, papá. Vamos, que sea una declaración, iglesia. Vamos, declara lo que sea una declaración esa noche. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te entrego, a ti rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos, esta noche dile, papá, quita todo lo que yo soy. Vamos, dile, papá, quita todo lo que yo soy, Señor. Vamos, dile, papá, quita todo lo que yo soy, Señor. Me quiero rendir a ti, Señor. Padre mío, quiero ser uno, Señor, en esa casa, Señor. Quiero ser uno, Señor, con la persona que tengo al lado. Pero la única forma es quitar, Señor, lo que yo soy, Señor. Y que seas tú, papá, en medio de nosotros, Señor. Que aquello que nos une, Señor, eres tú, Señor. Aquello que lo invisible, Señor, trae unidad, Señor, a esta casa, Señor. Es que amamos, papá, te amamos a ti, Señor. Amamos a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre mío, Señor, Padre mío, quita lo que yo soy, Señor, lo que estorba, papá, lo que interrumpe, Señor, lo que separa, Padre mío. Y seas tú, Señor, en medio de mi vida, Señor. Seas tú en medio de la vida de cada uno de nosotros, papá. Que haya toda diferencia sea quitada, papá. Y que podamos ser, papá, uno en ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que, Padre mío, podamos reflejar, Señor, lo que tú eres, Señor, en esta casa, papá. Que se despierte esa unidad, Señor. Que se despierte, papá, ese mismo sentir, Señor. Que nuestro servicio, Señor, es para ti, Señor. Que estamos haciéndolo para ti, papá. Padre mío, que se despierte eso en esta casa, Señor. En cada persona, papá. Que no piense, Señor, que lo hace, Señor, Padre mío, para cumplir, Señor, con una persona natural, Señor. Sino que hay una mentalidad, Señor, y algo en nuestro corazón, Señor. Que primeramente lo hacemos, papá, para glorificarte a ti, Señor. Para ser uno, Señor, contigo, Señor, ser uno con el cielo, papá. Y en esa misma unidad, Señor, poder ser uno, papá, con el que tengo al lado, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, gracias.